Aro, somos el grupo 6 y está conformado por Xiomara, Solange y Mireya. Y el tema que vamos a tratar es la violencia familiar, ya que la violencia familiar es una problemática recurrente y fatalizadora. La violencia es un fenómeno social y mundial dentro de la familia y ante la sociedad, ya que la familia es el núcleo y base de toda persona para afrontarse al mundo, y no debe convertirse en una destrucción, causando heridas que marquen en una generación de malos ciudadanos. Y la tesis es la siguiente. Frente a la violencia familiar, la ciudadanía debe concientizar la problemática y organizar clubes para combatir y reconocer la violencia familiar, a fin de desarrollar un ambiente saludable y nuestras generaciones desarrollen habilidades necesarias para afrontar la vida. A continuación explicaremos las 3 dimensiones: la violencia familiar, los deberes de la ciudadanía y la ciudadanía frente a la violencia familiar. Primera dimensión, la violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? La educación en la vacuna contra la violencia, Edward James Olmos. Existen diferentes perspectivas sobre la violencia familiar. Desde sus orígenes se evidencia la importancia que se ha dado al tema, mostrando efectos detonantes de las causas provocadas por la ignorancia de la perspectiva de las personas estancadas en una civilización de pensamiento de la actualidad no realista a nuestra verdadera época. Sobre la violencia familiar, Gales y Castellanos. A comienzos de la década de los 70 se comenzó a hablar de algunos países occidentales de la violencia dentro de las familias, iniciando un camino de superación de la invisibilidad de este fenómeno ante la mujer y los niños y los discapacitados. Así también presenta Ramírez y Otero. 2020. Es objeto general de preocupación e incluye una pluralidad de conductas en las que hace uso de la fuerza en generar daños de algún miembro del grupo familiar, ya sea en el plano físico, psicológico y emocional, sexual, económico, etc. En este sentido, la violencia familiar es un tema reciente que se ha reconocido como una problemática de las afectaciones que se ha generado en la sociedad. Se han visto violentados y vulnerados derechos de las víctimas a medida que estos han tomado importantes preocupación en nuestro núcleo protector. Asimismo, genera daños en el protagonismo en diferentes aspectos, tanto físicos como psicológicos. Por consiguiente, desde nuestra perspectiva, el concepto de violencia familiar es clara, concisa y evolucionista, de manera que no se permite entender la conceptualización de la problemática. Por consiguiente, en la reconceptualización se presentan los orígenes de la toma de conciencia de esta realidad a la que estamos enfrentando. Según Ramírez y Otero, los aspectos de los daños en el plano físico, psicológico y emocional, concluyendo así que es relevante que la problemática es el crecimiento y el reconocimiento de los derechos que van de la mano de la superación de la invisibilidad de este fenómeno ante la imagen intrafamiliar. ¿Cuáles son las causas de la violencia familiar? Existen diferentes causas que originan la violencia familiar. Según Saldaña y Gordon, 2020, señala que la violencia vivida en la infancia del agresor como causa de la violencia, el machismo, la incompatibilidad de caracteres como causa de la violencia, adicciones como causa de la violencia. Saldaña 2020 señala que el primer tipo hace referencia a las dificultades que tienen los miembros de una familia para solucionar los conflictos entre ellos, principalmente en situaciones de estrés, los problemas de comunicación y la dificultad al manejar emociones como el enojo, la desesperanza, las frustraciones, pueden también provocar el comportamiento violentos en la pareja, así como entre padres e hijos. Existen diferentes causas que contribuyen e incentivan la violencia familiar. Entre estos se encuentran factores externos e internos que son motivos principales que se produzca la violencia familiar. En resumidas cuentas, lo comentado por Saldaña y Gordon es importante, ya que se aborda de manera interesante y los distintos aspectos de las causas de forma amplia sobre esta problemática. Por otro lado, es importante que la causa de la violencia familiar sea de interés ciudadano en las diferentes clases sociales para lograr una concientización apoyada de una perspectiva profesional, fomentando así el tomar conciencia de las causas que podemos erradicar poco a poco en el tiempo. Dimensión, los deberes de la ciudadanía.
¿Qué es el ciudadano? El ciudadano forma parte de una sociedad que por ello debe involucrarse en crear espacios o ambientes saludables en colaboración equitativa con las autoridades a fin de lograr espacios sanos para niños, jóvenes y adultos que son el futuro de nuevos sistemas constitucionales que se irán formando intelectualmente para tener una calidad de vida en cada etapa de su existencia. Al respecto, Claire en el año 1999 señala que actuar como ciudadano significa ejercer esa autonomía en el ámbito público y en pos del bien común, dimensión universal de la acción política que el pensamiento occidental ha venido valorando desde antiguo y que este libro reafirma. En ese sentido, es que el ciudadano trabaja en conjunto y con participación del Estado en pos del bien común, en el cual se logra que las actitudes y los comportamientos de la sociedad no sean indiferentes ante la identificación de situaciones de riesgo, sino más bien involucrarse en la solución. Por lo tanto, según Claire, la identificación es clara y concreta porque se identifica la autonomía en el ámbito público del ciudadano, sino asumir compromisos de participación en pos del bien común, concluyendo así que el ciudadano abarca compromisos de participación y complementos del Estado, logrando así una mejor solución ante la identificación de situaciones de riesgo. ¿Cuáles son los deberes de la ciudadanía? Los deberes del ciudadano están establecidos a base de una responsabilidad y compromiso consistente y moral de cada ciudadano, que se trabaja en conjunto con la reciprocidad de la protección de los derechos, como parte fundamental para establecer parámetros de un compromiso guiado. Como lo señala González, en el año 2016, el sistema de derechos y deberes constitucionales se estructura alrededor de dos principios. El primero, el que indica que el ejercicio de todo derecho implica deberes, y el de reciprocidad, y que impone la mutua participación del Estado y la sociedad. En otras palabras, los deberes del ciudadano van de la mano de dos principios fundamentales importantes para mantener el equilibrio y el compromiso de la ciudadanía. Estos son los derechos y la reciprocidad de nuestras entidades constitucionales con una participación constante de compromiso. Es decir, la sociedad requiere un orden para una buena convivencia y esto se basa en el compromiso del ciudadano, el respeto hacia él, en conjunto con la información adecuada de nuestro Estado para afrontar problemáticas sociales asertivamente. Por lo tanto, lo manifestado por el autor es relevante y consistente porque los deberes se basan en el complemento de dos principios básicos esenciales para que el ciudadano equilibre su compromiso de participación, concluyendo así que la importancia de la valoración y el respeto de los derechos es fundamental ante la exigencia de deberes en una gobernación política y socialmente comprometida. La tercera dimensión es la ciudadanía frente a la violencia familiar. Para esto respondemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del ciudadano frente a la violencia familiar? El ciudadano, en base a su responsabilidad y compromiso social de trabajar en la erradicación de la violencia familiar, debe concientizar contra esta problemática, porque esto implica accionar de manera concreta y eficiente para favorecer a las personas a adquirir y fomentar la conciencia a través de la acción, optimismo, igualdad y proyección a determinados métodos de solución en el ámbito público y laboral. Entonces, la concientización es un rol muy importante para el ciudadano. Este argumento es respaldado por el autor Vallejos, que señala que tomar conciencia de la importancia de crear espacios de vigilancia ciudadana en materia de violencia con la finalidad de trabajar articuladamente con los distintos niveles de gobierno y las instituciones responsables de la ruta de atención en la violencia, quienes ya se encuentran desarrollando coordinadamente acciones y propuestas orientadas al seguimiento y verificación del cumplimiento de funciones, obligaciones y compromisos establecidos. Concluyendo así sobre este tema, la violencia familiar es una realidad mundial que va en aumento y mayormente se da en estratos sociales bajos y de escaso nivel económico, social y cultural. Se ha convertido en una problemática de la prioridad para generar soluciones con profesionales especialistas en la salud emocional y conflictos sociales en conjunto con sociedades, creando una barrera de desarrollo de esta problemática.